Muy buenas tardes a todos ustedes, a los que nos escuchan desde la red y a los que nos escuchan en presencia. Muchas gracias por venir. Una nueva emisión de la serie Historias Navales. Como saben, la serie Historias Navales son unas conferencias meramente divulgativas. No se pretende llegar al fondo de las cuestiones ni descubrir nuevas verdades historiográficas, sino que se trata sencillamente de divulgar el conocimiento de la historia. Para hoy hemos escogido un tema que no deja de ser conocido, pero es verdad que hay otros barcos distintos que la galera tienen mucha más fama en la historia de los barcos de guerra. Yo soy el capitán de navío, José Ramón Vallespín, ya lo saben por el anuncio. Soy el director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. Preside en el auditorio, en la audiencia, el almirante Marcial Gamboa, director del instituto. Y hecha esta advertencia de que la conferencia es divulgativa, sin más paso a contarles lo que tengo previsto contarles acerca de la galera. Lo primero, antes de entrar en la galera, como se suele decir, yo he venido a vender mi libro. Este es el libro de Historia de la Armada, es un poco broma, y este es el libro de Historia de la Armada. Ya salió hace un par de años y lo edita el Ministerio de Defensa. Lo hicimos aquí en el Instituto de Historia y Cultura Naval y es una de las fuentes que he utilizado para armar el guión de la conferencia. Varias de las imágenes salen de aquí. Les recomendamos que lo adquieran si quieren en papel, y si no, pues lo tienen gratis en la página de publicaciones de defensa. Es muy recomendable, es muy facilito de leer y esperamos que lo disfruten. Y ya entrando más en las fuentes que he utilizado de verdad para armar el guión, la fuente principal es la tesis doctoral de don Pedro Fondevila, capitán de navío, desgraciadamente fallecido hace 1 año y medio. Se convirtió en un gran experto en galeras. Fue director del Archivo Naval de Cartagena durante bastantes años y allí desarrolló una labor de investigación muy profunda sobre galeras, y el producto del esfuerzo, fechado en 2018, fue esta tesis doctoral dirigida por don Juanjo Baena, don Juan José Sánchez Baena y doña Celia Charín Navarro. La mayor parte de los datos que les voy a contar están extraídos de esta obra. Aquí tienen al capitán de navío Fondevila en el Palacio del Viso, en el Palacio del Viso del Marqués, y donde también desarrolló sus investigaciones. Allí tenemos parte del archivo histórico de la Marina. Y también, por último, otra fuente muy importante para esta conferencia es los 2 tomos de La galera en la navegación y el combate, de don Felipe Olesa Muñido, que fue profesor de la Escuela de Guerra Naval, muy querido por todos sus alumnos, y que dejó escritos unos cuantos libros sobre la guerra naval en el Mediterráneo y la edad contemporánea, etcétera, etcétera. Y produjo estos 2 libros que a mí ciertamente me sorprendieron por lo profundo de la investigación, etcétera, etcétera. Estos 2 tomos son con motivo del centenario de la batalla de Lepanto, del 4º centenario, entonces ya tienen unos años. La tesis de Fondevila es más moderna. Y más moderno aún es el esfuerzo que ha hecho el Museo Naval, los maquetistas del Museo Naval, en hacer un modelo de la galera real, capitana de Juan de Austria, para el Museo Naval de Madrid, que está a su disposición, la pueden ver en el museo cuando quieran. Tengo que reconocer que no he traído ninguna foto completa, pero así les animo más a que vengan al museo a ver el modelo. Y ya con esto voy a ir muy rápidamente, porque se trata de no entretenerles demasiado tiempo. Tendremos al final un periodo de coloquio y voy a entrar con una descripción general de lo que es la galera. Esto no es la galera, esto es precisamente un poco la antítesis de la galera, pero quiero empezar señalándoles que la galera es muy diferente de lo que es el gran protagonista como barco de guerra de la historia medianamente reciente de España y de los países occidentales, países europeos. La gran característica de este tipo de barco es que tiene unos árboles, unos mástiles muy grandes con unas velas de mucha superficie, y son capaces de aprovechar el viento.
Y precisamente porque son capaces de aprovechar muy bien el viento, no tienen remos y todo el costado lo tienen armado de cañones. Esa es la enorme diferencia. La galera, vamos a empezar por el principio. La galera, en esencia, es como una trainera. Es un barco diseñado para obtener la máxima velocidad a remo. Y por eso casi todas sus características morfológicas, casi todas sus líneas de agua, etcétera, etcétera, están pensadas para conseguir lo que tratan de conseguir estos remeros en una trainera. Ir lo máximo posible, lo más rápido posible, a remo. La galera, el título de la conferencia es El barco de guerra por excelencia. El momento de la historia en el que la galera es auténticamente el barco de guerra por excelencia es la batalla de Lepanto. Esta preciosa pintura está en uno de los techos del Vaticano. Es una imagen muy ingeniosa porque resume muy bien en dos distintas fases la batalla. A la derecha y a la izquierda tienen las dos formaciones de galeras, tanto de los cristianos como de los otomanos. Los cristianos a la izquierda y los otomanos a la derecha. Y la parte central es la fase del enfrentamiento, es decir, están pintadas a la vez las dos fases principales de la batalla, el acercamiento y el combate en sí. Ahora les voy a explicar un poquito cómo combatían las galeras y qué características principales tienen, pero quería también centrar el tiro en que el momento en el que la galera alcanza su cumbre como barco de guerra es la batalla de Lepanto. Una batalla en que más o menos combatieron por cada bando unas 200 galeras. Prácticamente no hubo otro tipo de barco. Los barcos redondos había en la flota castellana, en la flota cristiana, había algunos barcos redondos, pero se quedaron retrasados, entre otras cosas, porque las galeras iban a remo y no tenían problema de avanzar incluso contra el viento o en ausencia de viento. No es el motivo de la conferencia hablar de la batalla de Lepanto, solamente centrar el tiro y si acaso les señalo que, no sé si voy a ser capaz de que aparezca el ratón aquí, bueno, en el medio ven ustedes unos barcos más grandes, bueno, y también a la izquierda, en la fila de la izquierda de las galeras cristianas, ven como unos barcos más grandes por delante. Esos son galeazas de las que también hablaré. Las galeazas no son más que galeras muy grandes. Y también hay embarcaciones menores, pero son del tipo galera. No hubo prácticamente ningún barco redondo en la batalla de Lepanto. Un poquito más fijándonos en la batalla de Lepanto, este cuadro también cuelga en el Museo Naval, en particular este cuelga en el Museo Naval. Aquí vemos al Papa Pío V siendo informado por vía aérea. No solo había barcos y soldados, sino que también hubo el elemento aéreo, porque el Papa fue informado puntualmente esa misma tarde de que la batalla se había ganado para las armas cristianas. Y bueno, a la derecha ven ustedes la enorme melé que fue aquella batalla. Insisto, prácticamente todo, si no todo, eran galeras. Y aquí, fijándonos un poquito más en el detalle, no se ve muy bien, lo tienen también este cuadro en el Museo Naval, pero sobre todo lo que quiero que se fijen un poco es que las galeras iban llenas de gente. No solo llevaban remeros, pero en grandes números, sino que encima iban llenas de soldados. Porque el arma, debe quedar claro, el arma principal de la galera era la infantería. Esa era el arma principal. Ahora lo explicaré con un poquito más de detalle. Eran barcos enormemente atestados, sobre todo en esta época. En otras épocas quizá menos. Quizá iba menos gente en las galeras, pero en el momento de Lepanto, en una galera de estas de unos 40, 50, 60 metros de eslora, en las más grandes, pues iban del orden de 500 personas. O sea, era una cosa francamente espectacular. Bien, y ahora rápidamente voy a pasar por el origen de la galera y su desarrollo hasta llegar a esta especie de gran momento, y un poquito hablaré también de la época posterior, porque la vida de las galeras no acabó en Lepanto, se mantuvo durante bastante más tiempo. Podemos decir que la forma básica de la galera ya está presente en Egipto, en el Egipto clásico. Y aquí tenemos un típico ejemplo de una nave egipcia que es fluvial, no cabe duda. Esto no me parece que no está saliendo. Bueno. Un barco alargado es lo más importante. Es verdad que estos barcos no estaban tan diseñados para ser como las traineras, ¿no? Para ganar
para ganar un poco la batalla, primero, sobre todo por velocidad, sino que estos barcos es que eran alargados y finos, pues porque eran barcos fluviales y tenían necesidad de serlo. Pero es curioso, vamos, no es curioso, es casi normal que las características principales de la galera ya están presentes aquí. Tiene una vela, pero sobre todo la propulsión es a remo. Una característica curiosa de estos barcos, que la tienen porque eran barcos de construcción muy primitiva, es que tienen el tortor. Es ese cabo, esa cuerda grande que va desde la popa, sube un poquito por encima de los remeros y va por toda la eslora hasta la proa. Y eso es un tensor realmente, que lo que hacía es que evitaba que la galera se rompiera porque le empujara una ola por mitad del barco y se rompiera, se quebrantara, se le produjera el efecto del quebranto. Con esa cuerda tensa se mantenía la galera firme. Esto luego explicaré que esto desaparece, la galera, bueno, la nave egipcia. Explicaré que esto desaparece porque se utiliza una técnica ya de construcción que da solidez al casco por otro medio, muy sencillo, realmente es poner madera en vez de esa cuerda. La imagen creo que es muy bonita, espero que les haya gustado. Muy parecido, esta es una trirreme ateniense, es del Museo Naval, es un modelo del Museo Naval de Madrid, y de esta quiero destacar, bueno, tiene una especie de cubiertas encima, porque claro, eran barcos que sobre todo ya eran barcos sustancialmente de guerra. También había galeras y trirremes mercantes. ¿Por qué? Ya ven que este barco, por ejemplo, se le ve muy poca vela, tiene 2 mástiles, pero bastante pequeños, con muy poca vela. ¿Por qué? Pues porque la propulsión principal era a remo. Pero al contrario que las galeras ya más modernas que ya hemos visto en Lepanto, aquí vemos que tiene lo que podemos llamar, o lo que se debe llamar, 3 órdenes de remos. Los remos salen desde 3 alturas diferentes. Hay una primera fila más baja, una segunda fila intermedia y una tercera fila más alta. Los remos de la fila más baja son más cortos, lógicamente, porque el remero que está remando desde la fila baja llega su remo antes al agua. El remo más alto es un remo que tiene que ser bastante más largo. Es decir, los 3 remeros de la misma, digamos, punto de la eslora estaban puestos en altura en estas naves clásicas atenienses, griegas, fenicias, etcétera, etcétera. Más o menos todas eran iguales, con distintas particularidades, pero más o menos iguales. Ya vemos que en la proa tiene un espolón que era un arma para atacar. En este caso es un espolón que va por debajo del agua. Lo que pretendía era hacer un agujero al casco enemigo. Veremos que las galeras ya más modernas del final de la Edad Media y de principio de la Edad Contemporánea usan un arma parecida, pero que tiene una utilidad ligeramente diferente. Así que, ¿por qué tenían tan poca vela y tanto remo? Porque el Mediterráneo es un mar en el que los vientos son muy poco fiables, cambian mucho y en verano, sobre todo, pues apenas soplan, que es lo bueno que tiene. El Mediterráneo en verano es muy bueno para navegar siempre que tengas un método de propulsión diferente de la vela. Esto es lo que buscaban con este tipo de barcos. Y las distancias eran relativamente pequeñas para ir de un puerto a otro en el Mediterráneo, y entonces se podían permitir el usar remeros. Si recuerdan la película de Troya, que tendrá sus irregularidades, sus ficciones, y etcétera, etcétera, pero efectivamente cuando los aqueos van a Troya a conquistarla, son los propios soldados los que reman. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tampoco había que cruzar el Atlántico, y entonces se lo podían permitir. Es más, probablemente les servía de entrenamiento para luego coger la espada y el escudo. Esto me lo he inventado, pero bueno. Me lo he inventado, pero es seguro que es así. Este es un precioso mosaico romano del segundo siglo después de Cristo, en el que se representa la nave de Ulises, el Argo. Claro, el Argo efectivamente era prácticamente una galera. Ya vemos que tiene remos, hay unos soldados con sus escudos que son los que van a bordo, Ulises ahí amarrado no dejándose llevar por el canto de las sirenas. Y bueno, lo he puesto porque es muy bonita, tiene 2 palos con sus velas, pero son velas pequeñas una vez más. Y bueno, vean la forma que tiene la popa, esos dos curvaturas que tiene como adorno en la popa. Nos sirve para identificar, porque eso se mantiene durante toda la Edad Media, nos sirve para identificar la popa y la proa de las galeras.
los dragones vikingos, los Dakar vikingos, son prácticamente el mismo tipo de barcos, son unos barcos planos, finos, y que su principal propulsión es a remo. Estos tenían la particularidad de como se dedicaban más que otros pueblos, no mucho más, pero un poco más, a la rapiña y al ataque, tenían los barcos diseñados de tal manera que no tuvieran proa y popa, sino que tenían 2 proas y 2 popas. Llegaban con el barco, varaban en la playa, hacían lo que tenían que hacer, volvían corriendo, muchas veces escapando de la reacción de los pobladores del lugar donde se habían desembarcado, y entonces por la misma le daban la vuelta a la posición del remero y salían pitando, remando hacia afuera. Estos ya vemos que no, ya tenían su popa y su proa formada. Este ya es un antecesor ya más serio de la galera. Es el dromon bizantino. Ya después de griegos, después de romanos, fenicios, etcétera, etcétera, son los bizantinos los que dominan el Mediterráneo, sobre todo el este. No solo, porque tuvieron incluso sus posesiones en lo que hoy es España. Y bueno, el dromon era un barco, sobre todo también de guerra, pero el esquema sigue siendo lo mismo. Ahora vemos que las velas, los mástiles o las vergas, son vergas de velas triangulares, son las típicas del Mediterráneo. Hemos visto en los anteriores, eran velas más cuadras, más perpendiculares, pero conforme se va avanzando en la técnica, la vela latina es mucho más eficaz en el Mediterráneo que otro tipo de velas, por lo que he dicho antes, porque los vientos son muy variables y muchas veces hay que ir más contra el viento de lo que uno desearía. En esos momentos es cuando uno busca tener velas latinas, y por eso triangulares, y por eso tienen el dromon que vemos aquí, tiene esas antenas tan largas para poder envergar las velas triangulares. Luego veremos alguna imagen en la que tal. Ya se ve la forma de la galera. Este barco es como más redondo porque debían de pensar de que tenían que llevar más carga. Nunca dejaron de ser, las galeras nunca dejaron de utilizarse también para transporte. En algunos casos, transportes preciosos como, yo qué sé, metales preciosos, personas importantes, cargas no demasiado voluminosas, y entonces las transportaban en galeras, y había galeras pequeñas, medianas y grandes. Y bueno, al fin y al cabo, como todos los barcos de guerra de la antigüedad, el barco se armaba, no era un barco que se diseñaba desde el principio y para siempre como barco de guerra. Como he dicho antes, el arma principal de la galera eran los soldados que se embarcaban. Si no embarcaban soldados, aquello no era un verdadero barco de guerra. De aquí, del dromon, lo que quiero que se fijen es que tiene 2 órdenes de remos, tiene 2 agujeros para sacar los remos en cada sitio. Seguimos teniendo los remeros organizados en altura. Esa va a ser una de las grandes diferencias con la galera ya a partir de la Edad Media. Por lo demás, el dromon bizantino, pues, el dromon bizantino tiene una particularidad, y es que empieza a tener un arma en proa que empieza a ser un antecesor de la artillería. Es el famoso fuego griego, que era una mezcla que hacían los griegos con alquitrán y con algunas cosas más. No se sabe bien realmente, por lo que yo he leído, todavía no estamos seguros de cuál era la mezcla que hacían los bizantinos para producir el fuego griego, y tenían un sistema de presión que hacía que esa masa que le pegaban fuego salía ardiendo, como vemos en el dibujo de arriba, que es un dibujo medieval de un documento que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, y está perfectamente dibujado como con una boca que ponían en la proa, los drómones bizantinos arrojaban fuego a sus enemigos, un principio de lo que era la artillería. Insisto, un secreto, su fórmula, y tenían un sistema de presión para mandar esa mezcla hacia adelante. Duró lo que duraron los bizantinos. No se importó este sistema de combate, no se importó a otras naciones, reinos, entre otras cosas porque lo mantuvieron en secreto. La fórmula para conseguir que aquello funcionara bien era pues como la fórmula de la pólvora, ¿no? Había que hacerlo muy bien para que eso funcionara. Bien. La siguiente imagen que les presento, francamente bonita, es de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que nos vienen a explicar que en tiempo de Alfonso X el Sabio, ya ha entrado el segundo milenio, ya las galeras eran los barcos de guerra por excelencia. Aquí vemos una tropa embarcada
Bueno, realmente no es una tropa, estos parecen más civiles que otra cosa, pero bueno, hay varias pinturas como esta en las cantigas. Lo que ven a la izquierda son las popas, ya ven los dobles cuernos, y hacia la derecha están las proas. Por eso ven todavía que a la izquierda de la primera embarcación, no deja de ser una galera primitiva de la Edad Media, tiene un timón de espadilla o timón de costado. Al principio el timón no era como hoy en día, un timón de codaste puesto en la popa. Y veremos que es uno de los grandes avances que se producen durante la Edad Media. Y todavía ven que hay dos órdenes de remos, están puestos en vertical. Todavía no se ha producido el salto de que les voy a explicar dentro de poco. Aquí ya tenemos una galera un poco más moderna. En la proa tiene, lo que se ve un poco en amarillo es probablemente el artefacto. Este es un dromon todavía bizantino, es el artefacto con el que proyectaban el fuego griego. Pero además ven que tiene como 3 protuberancias hacia proa. Ya no es el espolón que va por debajo del agua de los antiguos, sino que ya es un arma que se pretende utilizar para dañar el casco, la obra muerta por encima del agua del barco enemigo. Aparte de que se le ve una vela que no es ni latina ni cuadra, es una mezcla, lo cual nos dice que, cuidado, que las clasificaciones exactas no existen ni en los tipos de barco ni en los tipos de vela en la antigüedad. Cada uno hacía el barco según le decía su conciencia y según le pedía el cliente. Yo siempre me imagino a los carpinteros de Ribera de entonces, alguien le pedía un barco y decía, ¿y para qué lo quiere? Y dice, pues lo quiero para ir a la guerra o para comerciar. ¿Y qué va a llevar? ¿Unas cosas muy gordas o no tan gordas? Y entonces el carpintero pues cogía y decía, pues un barco más ancho o más estrecho. Si quiere usted ir muy rápido, le hago un barco más estrecho, pero cuidado, que es menos estable. Si quiere un barco más ancho, puede cargar más, pero va a ir más despacio. Y entonces si va a ir a vela, o necesitará una vela más grande, en fin. Y entonces los carpinteros lo que hacían es que con el gálibo maestro, con la cuaderna maestra que les decía qué capacidad va a tener el barco, luego decían, bueno, pues a esto le podemos dar tantos codos de eslora. Y entonces iban poniendo las cuadernas. Y conforme ellos ya veían que se iban acercando a la proa, a la popa, las iban cerrando. Es decir, no usaban planos, por supuesto. No usaban plano de ningún tipo. Hasta el siglo XVIII no se usaron planos para la construcción de los barcos. Bueno, quizá en el XVII se empezará. Así que se hacían los barcos, no había tipos clarísimos de barcos. Este barco tiene una particularidad interesante y es que ya tiene un timón de codaste. Esto estamos hablando del siglo XIII, más o menos, siglo XIII, siglo XIV. El timón tiene timón de codaste, pero también todavía tiene un timón de costado, que es abatible. Entonces esto, cuando les venía bien ir con el timón de codaste, levantaban los timones de costado y navegaban con el de codaste. Pero al principio el timón de codaste, el de popa del todo, no era suficiente para las maniobras cerradas, sobre todo en combate. Y entonces, por eso, durante algún tiempo, en la Edad Media, a finales en la Baja Edad Media, las galeras tenían, aquellas galeras primitivas, llegaron a tener los dos sistemas de timón. Y no les digo más porque, si no, me como el tiempo. Aquí les presento una galera maltesa. Ya estamos prácticamente en el Renacimiento, en la edad contemporánea. Y me gusta presentarla, la galera maltesa, porque la Orden de Malta, la Orden de San Juan, cuando se instala en Malta por concesión del emperador Carlos V, se convierten en una fuerza pequeña, porque era una orden no demasiado grande, bueno, no demasiado grande, no, era una orden francamente pequeña, una orden religiosa y militar francamente pequeña comparada con las demás, pero se especializó en el combate en la mar. Habían empezado siendo una orden militar en Jerusalén, en los hospitalarios de San Juan, y cuando los echan de Tierra Santa junto a todos los demás, pasan por Rodas y acaban, por fin, después de un cierto peregrinar, acaban en Malta y ya ahí quedan establecidos. Y entonces se convirtieron en una orden muy especializada que tenía unas galeras más pequeñas de lo normal, para poder hacer operaciones más limitadas, pero que eran francamente buenos construyendo galeras. Tenían sus arsenales, sus atarazanas en la propia isla de Malta, y durante 300 años, fueron 200 años,
fueron un arma que podríamos llamar de operaciones especiales muy apreciada por los reinos cristianos que las utilizaban. Y luego acabaron convirtiéndose en una escuela naval donde los nobles y las naciones mandaban a sus hijos que querían que acabaran haciendo carrera en sus respectivas marinas. El propio Jorge Juan, que este año va a ser uno de los protagonistas de la celebración de la Marina de la Ilustración, pues empezó su carrera siendo entre comillas, un guardia marina de la Orden de San Juan, y luego de ahí pasa, cuando ya es caballero de la Orden, pasa a la Academia de Guardiamarinas Española. Eran barcos los de la Orden de San Juan, eran galeras más estilizadas, más bajas, más útiles para ataques sorpresa, para incursiones anfibias, etcétera, etcétera. Esto ya es una galeaza. La galeaza ya lo ven, es una galera muy grande a la que se le han aumentado los castillos de proa y popa, y sigue teniendo, su propulsión principal sigue siendo los remos, ya lo vemos ahí. No voy a entrar más en la galeaza, excepto decir que no funcionó, se utilizaron durante 50 años, pero no dieron resultado como galeras muy grandes, eran demasiado torpes, había que remolcarlas, eran un problema, pero sí que dieron otro producto que es el que de verdad se convierte en el sucesor de la galera como barco de guerra, que es el galeón. Se llama galeón porque proviene de la galera y es prácticamente una galeaza que no ha servido aumentándole el tamaño, porque llega un momento que a base de remos no consigues moverlo, entonces el galeón lo que hace es que quita los remos y pone árboles de aparejo de vela. Y eso es lo que crea el galeón. Y del galeón se pasa al navío, por supuesto, y a la fragata. Esto es una galeaza, pero es turca. La pongo solo para que nos vayamos acostumbrando a la idea de que el desarrollo de la técnica de la construcción de las galeras y los tipos de barcos que fueron dando, la galera, la galeaza, en realidad fue en paralelo tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán. En el mundo cristiano, las principales potencias que tenían barcos de guerra en ese momento, galeras, pues eran sobre todo Venecia, que era una república medianamente pequeña comparada con Francia y sobre todo España, España, por supuesto, y enseguida Francia, y Francia se convierte durante el siglo XVII en una potencia imprescindible en las guerras. Bueno, ya saben además que Francia y los otomanos tuvieron repetidas veces una alianza que iba un poco contra natura y que a los españoles tenía a mal traer. Pero bueno, que el desarrollo de la técnica, de la construcción, el diseño y la manera de empleo de las galeras, las galeazas, ahora veremos las galeotas, fue paralelo, muy parecido, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, sobre todo en el mundo otomano, los argelinos, etcétera, etcétera. Ven que tiene, además de todavía los remos, ya se le ve mucho cañón, mucha artillería, que es un poco lo que definió la galeaza y que, como digo, dio en el galeón. Esto es una curiosidad importante porque esta es una pieza también del Museo Naval, que la tenemos aquí, la pueden ver cuando quieran, está expuesta permanentemente. Esta es una galeota, es decir, si la galeaza es una galera grande, la galeota es una media galera. De hecho, había galeras había una especie de tipología de las galeras según el tamaño, pero cuando ya eran suficientemente pequeñas se les llamaba galeotas. Por debajo de las galeotas había fustas y había fragatas y había bergantines, pero no voy a entrar en ello porque no tengo tiempo. Pero bueno, esta sí que es muy interesante porque, sobre todo, porque esta se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII y ya nos indica hasta dónde llegó el uso del modelo de barco galera, no en su tamaño galera, pero sí en el tamaño inferior de galeota. ¿Las galeotas para qué se usaban? Pues un poco, como he anticipado, con las galeras de la Orden de San Juan, pues se utilizaban para operaciones menores, operaciones más discretas, pequeñas incursiones, etcétera, etcétera, y también para vigilancia de costa, por supuesto. Este es el mismo, esto lo pongo porque es que lo acabo de rescatar del museo, del archivo histórico de la Armada. Es esa misma galeota, pero en la colección de figuras, de imágenes de Navarrete, que tenemos una colección en el archivo histórico de la Armada con muchas imágenes que coleccionó
Navarrete a principios del siglo XIX y, curiosamente, una de las imágenes que tenía coleccionada es exactamente la misma galeota que tenemos en el Museo Naval, el modelo físico construido. Sobre este tengo que decir que en la tesis de Fondevila lo estudia este modelo y dice que este modelo, aunque parece que es un modelo construido auténticamente en el arsenal de Cartagena para luego construir el barco de verdad, el que les he enseñado antes, realmente no puede ser, porque tiene suficientes defectos como para que no es auténticamente el modelo que se construyó en el arsenal para luego hacer el de verdad. Es un modelo que alguien, partiendo de una descripción, unos planos que encontró, pues hizo, pero no demasiado bien. Lo cual que es que nos trae el tema de que, como no sabemos cómo eran los barcos hasta un punto determinado, que ya se empiezan a construir con planos, en muchos casos se hacen reconstrucciones de barcos que son hipotéticas. En el museo tenemos varios porque no sabemos, por ejemplo, cómo era la nao Victoria, por ejemplo, o la nao Santa María. Y entonces, para tener los modelos que tenemos, los mejores especialistas han tenido que hacer un esfuerzo intelectual para poder deducir, a base de dibujos, a base de algunas descripciones, a base de velocidades que eran capaces de dar, se construye un modelo que es lo mejor que se puede hacer en ausencia de tener o los restos de un barco naufragado, que normalmente, desgraciadamente, la madera no aguanta mucho y entonces se pierden. Y, por lo tanto, cuando se reconstruyen, pues a veces no se reconstruyen bien. Esta imagen es una galeota que la pongo por dos razones. Primero, porque es morisca, y segundo, porque aparte de que va manejando la vela y va a remo, eso quiere decir que no va al combate, o a lo mejor está a punto de entrar en combate y por eso está arriando la vela. Porque en combate no usaban la vela. En combate, tradicionalmente, había algunas ocasiones en que puede ser que sí, pero en principio la vela era un incordio en combate y había que arriarla y gobernar a vela, con las ventajas de la enorme velocidad, de la maniobrabilidad y de evitarse el engorro de tener que andar manejando la vela, que se podía incendiar, etcétera, etcétera. Pero además, por el pequeño detalle que a mí me gusta, de que lleva hoy le llamaríamos el chinchorro, el bote lo llevaban a remolque. Era muy normal, los barcos, era muy normal que llevaran a remolque sus botes. Hoy nos creemos que no, porque no estamos acostumbrados a verlo, pero antiguamente los barcos, los navíos, las fragatas, las galeras, muy a menudo llevaban su bote a remolque. Esta es también un cuadro del Museo Naval, es el famosísimo cuadro del pintor del Museo Naval de finales del siglo XIX, Cortellini, que pintaba para mí francamente bien, y este es un cuadro en el que vemos en primer plano un jabeque de los de Barceló, que era un barco sobre todo de lucha contra los corsarios y también, como he dicho antes, de hacer pequeñas operaciones. Pero si se fijan, lo voy a ampliar un poco, a ver si soy capaz, porque tengo aquí tantas pantallas. Bueno, no voy a ser capaz. No me aparece aquí el ratón. Bueno, no soy capaz. Si se fijan en el costado, en la faja amarilla se ven troneras de cañones. Y al mismo tiempo hay remos. Es decir, esto es un barco intermedio entre la galera, que en el costado solo tenía sustancialmente remos, y la artillería, no lo he explicado, ahora lo explicaré un poco mejor, iba en la proa. Aquí tenemos un barco que es mezcla y es del siglo XVIII. Todavía, a finales del siglo XVIII, todavía se seguía utilizando el remo como elemento de propulsión, aunque en este caso no tan poderoso como en las viejas galeras. Los otros dos barcos son galeotas, auténticas galeotas argelinas, con muy poca artillería y sobre todo remos en los costados. También es curioso ver la bandera de España que llevaba este barco, aunque esto es interpretación de Cortellini. Cortellini pintó 100 años después de lo que pintó, o sea que no podemos tampoco fiarnos. Bien, características y construcción, ya muy rápido. Esto ya es una galera cualquiera, típica, no muy grande, y voy a explicarles los elementos principales del barco. Lo primero es el espolón. El espolón se utilizaba para montarse encima de la galera contraria y barrerle todo lo posible sus remos para inmovilizarlo y, sobre todo, para que sirviera de paso para los soldados propios que tomaran el barco enemigo como por asalto, como si fueran dos castillos que se juntaran y de uno a otro se asaltaban, ¿no?
la guerra contra los castillos es desde tierra asaltar un castillo, en este caso es como si los dos castillos se pegaran uno contra otro. El siguiente elemento es la tamboreta, que la he visto llamar después tamborete también, que es un poco la proa, llamaríamos, que es donde estaba la maniobra de las anclas y por donde tenían que pasar los soldados cuando iban a asaltar a través del espolón el barco enemigo. La corulla es esa parte, no se ve muy bien, pero es la parte baja de esa pieza así azulada, que es donde iba la poca artillería que tenían las galeras. He dicho que el arma de las galeras era la infantería, pero algo de artillería tenían. La tenían en la proa, los cañones de más calibre. Luego tenían pequeñas piezas de menor calibre, meriles, etcétera, etcétera. Pero en la proa tenían los auténticos cañones de gran calibre. El de crujía era el de mayor calibre. Cuanto mayor la galera, mayor era el calibre del cañón de crujía. Pero esta artillería solo la utilizaban para disparar una o dos piezas cada cañón. El de crujía casi siempre disparaba como mucho un solo proyectil y se utilizaban solo en la fase de acercamiento de las galeras como medio para barrer un poco las cubiertas, etcétera, etcétera. Pero una vez que se trababan las galeras ya no se utilizaba. Y la artillería iba cubierta por la siguiente pieza, que es la arrumbada. Es la pieza que cubre la corulla. Sobre la arrumbada iban los soldados, con una cierta protección, mayor o menor, dependiendo de la situación y dependiendo del tipo de galera. En la arrumbada, como digo, se iba una tropa de infantería. Después, toda la pieza siguiente es el talar, lo que está recuadrado en más fino, que en el talar está la corulla, la arrumbada y la cámara de boga. Toda esa parte es donde iban los remeros. Los remeros iban, en general, en las galeras normales, iba a la intemperie, solo en las galeazas ya tenían cierta cobertura. Y bueno, no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, pero en muchas ocasiones eso no era un impedimento para el desarrollo del combate, sino al contrario. Es decir, en muchas ocasiones la mitad de los remeros, que eran buenas boyas o que eran sencillamente penados de tu propia nación, a los que les prometías liberarlos si se comportaban bien en el combate, les dabas un arma y servían para defender la galera o atacar a la galera contraria. Y por eso venía bien que estuvieran al descubierto. Si estaban demasiado a cubierto, no podían salir luego para combatir. Y por último, ya en la popa, queda una especie de plataforma detrás de la cámara de boga, que es la espalda, que es un poco desde donde se gobernaba el barco, donde estaba la aguja magnética, donde a lo mejor llevaban las cartas náuticas, etcétera, etcétera, y por fin la carroza, que era el lugar reservado para el capitán general, el estado mayor, etcétera, etcétera. Iban un poco a cubierto con una cierta toldilla, con una tolda, pero más que nada para protegerla de la intemperie, no del combate. A veces encima de esa carroza pues iba montado pues, el timonel, por ejemplo, el capitán que le daba órdenes al timonel que estaba en popa. La última pieza es el timón ya de codaste que iba completamente en popa. Ya allá por Lepanto ya no usaban timones laterales, sino ya siempre timón de codaste, porque ya el diseño era suficientemente bueno para que permitiera gobernar. Muy rápidamente, ¿cómo se construye una galera? Solo quiero que comprendan que la construcción de una galera era francamente simple. Se ponía la quilla, que entonces le llamaban carena, que nos explica por qué se habla hoy de dar carena, el barco, la gran carena, etcétera, etcétera. La carena era la quilla, que era la primera pieza que se ponía de una galera. Detrás se le ponía el codaste, hoy también le llamamos codaste, y por la proa se ponía una roda. Esto es en vertical, en planta, en alzado. Y se le ponían unas columnas encima de la carena, o quilla, y encima se le ponía la buchería. La buchería es lo que sustituye al viejo tortor de los egipcios. Esta buchería era la que, junto con la carena y la roda y el codaste, le daban un marco que hacía que el barco ya no quebrantaba o no arrufaba con tanta facilidad como si fuera solo la carena o la quilla. Luego, visto en planta, sencillamente se le ponían unos maderos y a los maderos se les ponían unas estamenaras, y con eso tenemos, esto está visto desde arriba, con esto tenemos lo que llamamos hoy las cuadernas. Y visto ya en escorzo, las cuadernas se iban poniendo, se les ponían unas latas por encima, se llamaban latas, y entonces formaban la cubierta, y con la tapera, que era la que formaba, digamos, la borda, se le daba a todo una solidez, se completaban,
se le forraba por el costado, se forraba por arriba una cubierta y se producía entonces lo que llamaban el buco. Las galeras, lo que era el casco flotante, era el buco. Esto se embreaba por completo y se hacía estanco. Y era la pieza que aseguraba que el barco no se iba a hundir a menos que lo rompieran. Y esto era completamente estanco y tenía muy pocas escotillas para entrar dentro. Y sobre el buco es sobre el que se montaba todo el talar que hemos visto antes, toda la superestructura. Cuando llegaba el invierno, que era cuando no navegaban, hasta bien entrado ya el siglo XIX, los barcos en invierno prácticamente no navegaban. Por eso en Lepanto los dos capitanes generales tienen prisa por terminar la batalla porque es octubre y ya se está acabando la temporada y tienen que volver. Es uno de los factores fundamentales de lo que pasó en Lepanto. Los dos capitanes generales, generalísimos, estaban deseando acabar. Aquí tenemos una preciosa galera, también del siglo XVIII, del álbum de la construcción naval del Marqués de la Victoria, una auténtica joya de documento conocido por todos los especialistas, y aquí tenemos una galera francamente bonita. Todo el interior, hay mucha gente que cree que no se utilizaba, no se utilizaba para muchas cosas el interior, para guardar todo tipo de cosas, como enfermería, como alojamiento de las personas principales, pañoles, etcétera, etcétera. De aquí destacar la longitud de las antenas. Esas antenas son las que van a llevar las velas, medían casi la eslora de la galera. Aquí, bueno, no se ve mucho, pero estos son planos mejores que el otro, que es un poco más descriptivo. Estos son planos ya con el diseño del barco, pero esto ya es siglo XVIII. Con esto les estoy aclarando que las galeras se siguieron construyendo hasta el siglo XVIII. Bien, es verdad que ya le habían quitado el sitio, sobre todo en el océano, le había quitado el sitio como barco de guerra primero el galeón y después el navío. Pero estos gráficos, estos planos son del archivo histórico de la Armada. Los tenemos aquí para el que los necesite consultar y ahí están perfectamente ya diseñados los barcos porque esto ya es el siglo XVIII. Esto es el través, bueno, un poco para que sepan los nombres también curiosos que tenían: filarete, remiche, peaña, el contrafilete y sobre todo el sostre. Me gusta mucho la palabra sostre. El sostre era la cubierta en sí del buco. El buco, que por cierto, no lo he dicho, del buco sale el buque. El buque es el casco realmente del barco, porque el buco era el casco de la galera. El buque es el casco del barco. Luego ya se generaliza y se convierte en el nombre de la nave en general. Bien, sencillamente aquí ya empezamos a ver lo que es el artefacto que había que montar para que se pudiera gobernar a remo, propulsar a remo la galera. Esta es una maqueta de uno de nuestros maquetistas del Museo Naval, Oliveira, que es muy graciosa, es muy ilustrativa. Ahí ya vemos unos muñecos que representan a los remeros. Ahora les haré una imagen mejor. Ya ven que el buco por dentro prácticamente es una sola pieza, no tiene cubiertas interiores, no daba para tanto, esos son apenas 2 metros de puntal. Esta es una galeota, también se la pongo porque es un documento muy bonito, es de Simancas, no se ve del todo bien, la reproducción no es buena, pero aquí vemos el talar que les he dicho antes, donde estaba la cámara de boga. Ahí vemos los bancos muy bien representados, los bancos de los remeros y todas las escotillas y toda esta pieza, esta faja que se ve ahí en medio, eso es la crujía. La crujía es una prolongación de lo que he dicho antes, que era la buchería. Es una pieza estructural longitudinal que en realidad es como un tubo de sección cuadrada que le daba más resistencia a la galera y además servía para estivar los mástiles, estivar las velas y algunas cosas más. Desgraciadamente no hay tiempo para mucho más, solamente señalarles que, por supuesto, que las galeras también podían navegar a vela y a veces solo a vela, sobre todo en tránsitos. Pero, insisto, lo normal es que fueran de velas triangulares, no siempre, también llegaron a tener otro tipo de velas. Aquí vemos una galera con 2 mástiles, conforme se desarrolló el tiempo llegaron a tener 3 mástiles con cierta frecuencia. Y ya entramos un poquito en la táctica, ya voy terminando. Así como los barcos, los navíos, se llaman buques de línea, ships of the line en inglés. ¿Por qué? Porque combatían en línea de fila, un barco en la proa y los demás en fila atrás.
Los barcos, las galeras es justo lo contrario. ¿Por qué? Porque el costado con los remos, no hay artillería, son los remos, es una parte débil. Ahí es donde se intentaba atacar con el barco enemigo para dejarle sin remos, para dejarle sin propulsión. Y además era un lugar fácil para abordarle. Entonces, ¿por qué se ponían los barcos en línea de frente, como la que tenemos aquí? Precisamente para que cada uno protegiera el costado débil del de al lado. Esta es la formación táctica básica de las galeras. Ya hemos visto que el primer cuadro que les puse de Lepanto, los barcos están en línea de frente, no en línea de fila. O sea que todo esto cambia cuando se introducen los galeones y después los navíos. Y luego viene el corte de la T y todo eso, pero ya eso es otra historia. El profesor Olesa Muñido pone en su libro toda una galería de formaciones complejas, distintas, en las que se mezclan galeras con barcos redondos, y entonces las posiciones son mezcla. Hay formaciones de galeras en cuña, por ejemplo, en V. Hay muchos tipos de galeras, de formaciones que nos representa Olesa Muñido. Si se llegaron a utilizar o no, al al capitán de navío Fondevila le parece que es un poco fantasía tantos tipos de formaciones como ponen. Pero vale la pena saber que para el profesor Olesa Muñido los marinos del tiempo de Lepanto tenían una táctica de formaciones muy parecida a la que nosotros aprendimos de jovencitos. Línea de fila, corpen, línea de frente, líneas diagonales, etcétera, etcétera. Y hacer maniobras cercanas. Porque lo que sí que es claro es que la línea de frente requería estar lo más cerca posible, igual que los navíos tenían que cerrar lo más posible el paso a otros navíos entre el de proa y el de popa. Aquí era lo mismo, tenían que cerrar el paso a los que intentaban meterse por medio. Y eso requería un adiestramiento fortísimo. Es decir, esta gente se pasaba el día haciendo ejercicios, como hemos hecho nosotros de jóvenes, para asegurar que los barcos van muy cerca sin golpearse unos a otros, porque claro, si dos galeras empiezan a enredarse con sus remos, la catástrofe es enorme. Bien, aquí tenemos una galera vista desde arriba y vemos, esto es problema técnico, aquí vemos que en la galería vista de arriba, los bancos que están terciados, desde cada banco salen 3 líneas. Eso representa que salían 3 remos. Era el remo a tercerol. Esto es una derivada de lo que les he explicado antes, de los distintos órdenes, que en un mismo sitio había varios remos. Aquí todavía la galera tiene varios remos en cada, digamos, punto de la eslora, pero ya no están en altura. La galera se ha hecho lo más baja posible para tener la resistencia al viento posible, para obtener la mayor velocidad posible, y por tanto lo que han puesto es, en vez de los remeros en altura, los han puesto en línea. Y entonces cada remero tenía su propio remo, pero estaban en el mismo banco, no uno encima de otro. Y eso requería que los bancos estuvieran puestos en diagonal. ¿Para qué? Para que cada remero pudiera perpendicularmente sacar su remo. Lo que tenemos a la derecha, en cambio, es el remo a galocha. El remo a la galocha se impuso a mediados del siglo XVI y parece ser, yo todavía no lo he podido comprobar del todo, pero todo indica que es un invento español. Es pasar a poner los 3 o 4 remeros de cada banco a remar en un solo remo, un remo más largo. Aquí no está bien pintado, pero el remo, lógicamente, como son 3 personas o 4 los que reman el mismo remo, el remo tiene que ser más largo. Y bueno, o puede ser más largo porque ahora pueden hacer más fuerza. Había que ponerle como si fueran unas manillas, que eran lo que realmente es la galocha, le ponían unas manillas para que pudieran agarrarse a la manilla y no al propio remo, que ya era más gordo que los anteriores. Esto representó una ventaja logística enorme. Donde antes llevaban 3 remos, ahora llevan uno solo. Más grande, pero uno solo. Y encima, los remos a tercerol, que es como se llamaba cuando iban 3 remos en cada banco, o a cuarterol si iban 4 o lo que fuera, se podían formar un gran desorden si unos remeros se molestaban a los otros porque no estaban bien adiestrados. En cambio, con el remo a galocha, con que el bogavante, que era el que bogaba más hacia crujía, con que el bogavante llevara bien el ritmo, los demás nada más que tenían que seguirle y empujar, no tenían que tal. Yo tengo la impresión de que tenía la desventaja de que algunos remeros podían no hacer fuerza y no se notaba. Claro, cuando uno tiene que remar su propio remo, si no rema, se queda atrás. Tenía ventajas e inconvenientes, pero desde luego es fulgurante la adopción de este sistema. Hasta mediados del siglo XVI prácticamente todos eran a tercerol o cuarterol.
A partir de mediados del siglo XVI, cuando llegan a Lepanto, todas las marinas, excepto parece ser que los venecianos, iban todos con remos a galocha. Y ya para siempre, ya no se vuelve a pasar al remo a tercerol. Aquí tenemos uno de los cuadros que me gusta ponerlo porque es muy bonito y además porque es del Viso del Marqués, uno de los cuadros de los hechos de don Álvaro de Bazán, el aproximamiento de unas naos redondas inglesas con las galeras de don Álvaro, y ahí se ve cómo todos los remos forman una sola línea, una sola capa, digamos. Eso es porque era ya remo a galocha, se impone. Y esa imagen de ver las galeras con todos los remos perfectamente alineados es un poco probablemente idealista, pero esa era lo que se buscaba, que todos los remos fueran perfectamente igual. Eso lo hemos aprendido nosotros en los mixtos de la escuela y en los 9 metros, que teníamos que conseguir que los remos fueran perfectamente alineados. Y esto, aquí les traigo una foto de eso mismo, el viejo Liniers allí, y ese que marco allí, ese soy yo, y por eso me permito hacer estas observaciones sobre lo de los remos y tal, porque yo durante algún tiempo fui remero de una trainera, la de mi promoción, en la Escuela Naval cuando era aspirante. Bueno, unos gráficos más donde se ve muy bien estas maquetas de Oliveira, unas maquetas donde se ve muy bien el artificio que había que montar con los bancos y con los remos a galocha, ahí se ve muy bien las manillas, etcétera, etcétera. A mí se me hace difícil de comprender por qué mantuvieron los remos terciados. Al remar a galocha, yo pienso que lo lógico hubiera sido poner los bancos perpendiculares. Y sin embargo, hasta el final de la vida de las galeras, se mantuvieron, tú a lo mejor, Enrique, lo sabes, el por qué no se pusieron al pasar a galocha, ¿por qué no se pusieron perpendiculares? Por alguna razón debieron de pensar que seguía siendo bueno que tal, pero es que la razón inicial de que los bancos estuvieran terciados es para que cada remero con su remo pudiera tenerlo perpendicular. Un poco una explicación, ya más o menos lo he anticipado. Esto es un plan artillero de la galera. La galera tenía sus cañones, como ya he dicho, en proa, en la corulla, por debajo de la rumbada. Los usaban muy poco y el resto eran pequeñas piezas. Barcos muy grandes, o sea, galeras más grandes, pues tuvieron más piezas, tanto grandes como pequeñas, y las galeazas, pues eran barcos con cada vez más cañones. Pero ya he dicho que eso condujo al galeón. Y a la derecha les pongo el diagrama que pinta el profesor Oresa Muñido, en el que pone el sitio de cada uno de los miembros de la dotación. La dotación estaba compuesta por remeros de varios tipos, por gente de cabo, que eran los marineros, por soldados, por el Estado Mayor, Estado Mayor no se llamaba entonces, por el capitán, por el timonel, por los que estaban por el trozo de seguridad interior, el que se encargaba de apagar los incendios que hubiera, y cada uno tenía, es la imagen de la derecha, cada uno tenía su puesto en combate. Como hoy en día, plan de combate, cada uno tiene que saber su puesto y estaba milimétricamente diseñado dónde tenía que estar cada uno. No tengo tiempo para entrar en el tema, pero que lo sepan. Y ya terminando, esta es una imagen que nos habla de cuando una galera estaba en puerto, no estaba navegando, se le ponía una tolda para cubrir a la dotación, porque la dotación prácticamente vivía sobre cubierta. Esta es una galera francesa, ya vemos que tiene 3 mástiles, esto ya es finales del 17, principios del 18, es una pintura moderna, pero la siguiente imagen que creo que tengo, esta se ve menos, pero es un poco lo mismo, son galeras en descanso, digamos, fondeadas o tal. Los remos tenían que estar donde están y se amarraban, pero se dejaban por fuera porque no había dónde meterlos. Y entonces era complicado tener las galeras en los puertos, ocupaba mucho espacio, pero bueno, pasaba mucho tiempo y la gente vivía durante mucho tiempo, sobre todo en época de guerra, en época de operaciones, en verano, pasaban cantidades, o sea, no podía salir a tierra, desde luego. Solo salían algunos oficiales y a los remeros a veces se les llevaba a tierra para hacer aguada, para traer víveres, etcétera, etcétera. Pero la vida se pasaban 6 meses ahí viviendo en la galera. Y me encantaría seguir hablando. Solo voy a decir, para terminar, esta es la galera, la pretendida galera real de Juan de Austria, del Museo Marítimo de Barcelona. Está colocada, se construyó y está colocada en las Atarazanas de Barcelona, que es donde está el Museo Marítimo, digno de visitarse no solo por la galera, sino por otras muchas piezas y por la propia fábrica de las Atarazanas, que siguen prácticamente como estaban en la Edad Media. Esta es la popa, es la popa de una galera real, la galera de don Juan de Austria, pero resulta que, según nuestros maquetistas, esta galera, en realidad, los planos con los que se construyeron son los de una galera
francesa del siglo XVII, no la galera real de don Juan de Austria del siglo XVI, porque no hay planos. Nosotros tenemos la maqueta que se hizo hace un año, un poco más de un año, que la hemos inaugurado, que está aquí en el museo, mucho más pequeña, es un modelo pequeño, pero es distinto. Por ejemplo, no tiene la popa de mono que tiene esta galera. Y con esto, y me parece que un bizcocho, he terminado mi exposición a uña de caballo y estoy listo por si alguien quiere, tanto que no he mirado en internet como en la sala, si alguien quiere hacer una pregunta. Todavía tenemos tiempo. Hola, soy Guillermo Calleja, de la Comisión Española de Historia Militar, académico. Quisiera, ante todo, felicitarle por esta exposición en la que en tan poco tiempo has dicho tantas cosas y además de una manera tan didáctica, tan clara, y verdaderamente ha sido una exposición verdaderamente para mí excepcional. Quisiera hacer una pregunta de algo que siempre me da la vuelta a la cabeza, y es la siguiente. Miguel de Cervantes Saavedra, en la batalla de Lepanto, era soldado aventajado de Felipe II, es decir, que era un soldado veterano, ya había estado en varios combates, y además de valor probado. Entonces, a él, en la batalla, él está al frente del esquife. El esquife es una pequeña embarcación que da vueltas a la galera, que sirve para la comunicación y para evitar el abordaje enemigo. Entonces, en el esquife va siempre, digamos, en tripulación, algo de infantería embarcada, con sus arcabuces, etcétera. Pero yo quisiera, me gustaría que me dijera cuántas personas era la tripulación, o sea, cuántas personas estaban al mando de Cervantes en el esquife cuando la batalla, más o menos. La pregunta es muy interesante en el sentido de que, como he dicho antes, por eso me ha gustado, por eso pongo la imagen de la galeota con el bote remos, porque efectivamente en una batalla como Lepanto los esquifes estaban casi siempre en el agua porque se utilizaban como elemento de combate. La cantidad de gente que iba, en un esquife podía caber, podemos decir, hasta 20 personas fácil, dependiendo de para qué iban y cómo iban. La intervención, por ejemplo, de don Álvaro de Bazán con la reserva, en muchos casos no es ir con las galeras y arremeter con las propias galeras de él, no, es sus esquifes llevar contingentes de tropa para reforzar las galeras en las que tenían más dificultades. Como eran barcos de baja borda, podían fácilmente abordar. Abordaban por la popa, el enfrentamiento se había producido de proa y entonces los esquifes venían por la popa y subían. De hecho, una de las cosas que había que cuidar era la popa, porque si el esquife enemigo se te metía, te podía abordar por detrás. Y podía incluso tratar de dañarte, por ejemplo, el timón. Es decir, había que hacer una defensa de 360 grados. Claro, dependiendo de cómo era la batalla, se ponía más en tensión en una cosa o en otra, pero lo mejor que puedo decir es que yo diría que esos contingentes de tropa, si eran para refuerzo, los más que cupieran, porque se trataba de una urgencia. Entonces, si el día dependía también del estado de la mar, por supuesto, pero en fin, yo, sin saber mucho, reconozco, no tengo unas cifras concretas, pero bueno, 20 personas seguro. Una escuadra de 20 soldados, seguro que sí. Me preguntan en internet la pregunta más común, que es si los remeros eran libres, no eran libres, etcétera, etcétera. En la Edad Media, claramente, venimos del tiempo de lo que he dicho antes, la película idealizada de Troya, en el que los remeros son los propios soldados y van suficientemente motivados. Los vikingos son los propios remeros son los propios soldados, los propios vikingos los que reman. Es una labor que tienen que hacer, digamos, mancomunadamente. Conforme los barcos van siendo más grandes, el problema de tener gente que sea capaz de remar y cuando las distancias se van alargando, empieza a ser un problema. Y entonces, cuando hay una batalla, si has conseguido hacer prisioneros, ya sabes lo que vas a hacer con esos prisioneros. Como además saben remar porque han remado en sus propios barcos, pues a remar en tu barco con los grilletes puestos, y estos eran los que peor lo pasaban. Estos eran los que se llamaban esclavos. Realmente eran más prisioneros de guerra que esclavos,
porque no se utilizaban para otra cosa, se utilizaban como energía motriz. Entonces, había los esclavos de guerra, había las buenas boyas, que eran los que eran voluntarios y tenían un sueldo, y esos eran a los que se daba inmediatamente una espada para una lanza, para un arcabuz o lo que fuera, o una adarga, o sea, su adarga y tal, para que participaran en la batalla. Y entre medio se utilizó cada vez más, sobre todo en el siglo XVII en Francia, parece ser que era francamente muy utilizado y terrible, era la pena de galeras para los que habían cometido un delito en tu propia nación. Es decir, había un poco de todo. Desde la Edad Media se parte de voluntarios todos a que conforme se va haciendo más complicado obtener voluntarios, cada vez hay más forzados y voluntarios y esclavos. Otra cosa que no he dicho, que también un poco me preguntan, que si América y tal. No lo he dicho por falta de tiempo, pero no solo las galeras y las galeotas llegan hasta el siglo XVIII, sino que entran en el siglo XIX porque los rusos y los suecos y los bálticos se arman de galeras en el Báltico, de galeras y galeotas. No da tiempo a explicarlo, pero tal. Y España mandó y construyó galeras en el Caribe y en Filipinas. O sea, que es que las galeras se utilizaron en todos los mares pequeños. Las galeras, para lo que no estaban, era para ir a mar abierto, claro que no, pero para patrullar las costas y para hacer pequeñas incursiones. Y sobre todo, no lo he dicho tampoco, el arma principal era la infantería, pero no solo para las batallas barco a barco, sino que en realidad una de las grandísimas utilidades de la galera era ser el barco anfibio también por excelencia. Un poco como he dicho que hacían los vikingos, llegaban, varaban el barco en la playa, desembarcaban por la proa, hacían lo que tenían que hacer y luego si se podían quedaban, si podían se quedaban y si no, pues a veces tenían que reembarcar, cosa que no podían hacer los barcos redondos porque tienen más calado y porque tienen menos maniobrabilidad y sacarlos de la varada es mucho más difícil. ¿Alguna pregunta más en la sala por ahora? ¿Me dices alguna de Internet? No. Bueno, era la de Internet, pero sí. Yo la pregunta ya me la has contestado, que era, además de buque de guerra, si era también empleado como buques anfibios, que de hecho ya en las terceras ya se empezaron, y como has comentado también, se ha empleado también en Filipinas y se ha empleado en bastantes sitios como buque anfibio. Sí, no eran buques estrictamente anfibios, se usaban para lo que hiciera falta, pero efectivamente sus características les hacían buques anfibios. ¿Te he contestado? No sé si... Gracias. Solo una matización a propósito de este último punto. Efectivamente, en la tercera, en las Islas Azores, los desembarcos se realizan a través de una escuadra de galeras de una cierta entidad, creo que llevaba 12 galeras Álvaro de Bazán, y cuando se planea la invasión de Inglaterra, en 1588, la primera propuesta es precisamente del marqués de don Álvaro de Bazán, y proponía que fueran 40 galeras, porque a diferencia de cómo fue después, la primera idea de Álvaro de Bazán era no utilizar el ejército de Flandes, sino llevar el ejército embarcado y desembarcarlo y en ese caso las galeras hubieran sido extraordinariamente útiles, porque eran, como había dicho perfectamente, las que podían, por su poco calado, desembarcar en tierra, preparar el desembarco con la artillería que llevaban en proa, luego desembarcar y retroceder sin necesidad de hacer grandes maniobras. Después, en el año 1588, en la verdadera expedición, fueron solamente 4 galeras y 4 galeazas. Y la galeaza se siguió construyendo en España durante tiempo, incluso en Venecia, que fue el inventor de la galeaza, se siguieron utilizando a lo largo del siglo XVII y creo que incluso llegaron a entrar un poco en el siglo XVIII. Eran unos barcos enormemente artillados y la función que hacían es que deshacían una formación de galeras que vinieran en contra de ellos, eran capaces de deshacerlo, porque podían disparar por la proa, por la popa y por los costados. En ese sentido era un arma absolutamente brutal en aquella época. Y nada más que eso. Por lo demás, abundo en lo que ha dicho el anterior interviniente, magnífica exposición y muchas gracias. Muchas gracias. Yo, no obstante, sigo pensando que es verdad que llegaron hasta el siglo XVIII, incluso galeazas, y efectivamente fue un invento de los venecianos, que las primeras galeazas se llevan precisamente a Lepanto, son las que les he señalado la primera imagen. Se discute mucho si aquellas galeazas en Lepanto tuvieron un efecto devastador y definitorio, o si consiguieron... Es muy difícil saber porque
no se llevó el registro de cada barco exactamente cuántas proyectiles disparó, etcétera, etcétera. Es verdad que los turcos pasan por las galeazas no se pueden mover demasiado, las galeras a remo llegan hasta a enfrentarse con las cristianas. No sabemos exactamente cuánto daño hicieron, pero evidentemente lo hicieron. Y es verdad que debieron de hacer bastante porque, como bien has dicho, se siguieron utilizando. Y efectivamente en la Armada Invencible se llevaron galeazas, y las galeras, una de las funciones primordiales era precisamente encargarse de que las galeazas no se quedaran solas, que había que gobernarlas y a veces había que cambiarles el rumbo a base de remo. Es una de las cosas que hacía. Eso me recuerda también que los galeones también y los navíos también, cuando entraban en puerto y no había viento, echaban los botes al agua y no había más remedio que hacer lo mismo. O sea que, curiosamente, eso. Por eso cuando mi padre me vio por primera vez en la escuela naval a los días de ingresar, lo primero que me dijo fue: enséñame las manos. Se las enseñé y dijo: todavía no has remado lo suficiente. Eso era la esencia del adiestramiento inicial en la Marina que yo todavía conocí de joven, porque lo primero que había que aprender era a remar, porque veníamos de una época que cuando no había vela, niño, al bote y a remar. No sé si estás de acuerdo. ¿La dices tú? Preguntan si la batalla de Cefalonia sí. fue clave en el cambio de tendencia entre galeras y galeones. Sí, no lo creo. No soy tan especialista, pero yo diría, he mostrado una imagen del viso del Marqués en el que hay un enfrentamiento entre galeras de don Álvaro de Bazán contra unas naos redondas inglesas. Los enfrentamientos entre barcos tipo galera y barcos redondos se dan en muchas ocasiones. Es verdad que Lepanto, como he dicho al principio, es puramente galeras contra galeras, pero es una excepción. Lo normal es que hubiera barcos de todo tipo, y no los he enseñado, pero ya he dicho que según el profesor Olesa Muñido había toda una panoplia de formaciones complejas para integrar barcos redondos con galeras. Cada uno tenía sus fortalezas y sus flaquezas, y es un proceso lento el que hace que el galeón y después el navío acabe imponiéndose definitivamente sobre el uso de las galeras y las galeazas. Pero se mantuvieron hasta el final porque sus utilidades llegaron casi hasta el final. Realmente lo que acaba realmente con el barco tipo galera es el motor de vapor. Ese es el que de verdad acaba con ella, que acaba también prácticamente con los barcos a vela. Hay otra pregunta más, que el ponente ha hablado de las galeras en la zona de Filipinas. Entonces, si esas galeras tuvieron alguna evolución influenciada por la construcción malaya o la construcción china a la hora de diseñarlas. ¿Contestas tú? Dale el micrófono a don Enrique García Torralba. Efectivamente, se construyeron galeras en Filipinas, y cuando los cargos de la Marina en Filipinas le hablan al rey, le dicen que han construido galeras. Eran gente que sabía lo que era una galera, y naturalmente el receptor de la información, el rey, también conocía lo que era una galera. Eran galeras, y hay un cuadro, incluso una imagen de 1740, cuando se ataca Joló, que era una de las posesiones de los musulmanes, de los piratas musulmanes. Se ve reproducida en las galeras filipinas y son auténticamente galeras. Puede que tuviera alguna influencia de detalle, pero las galeras no tuvieron gran desarrollo en Filipinas por una razón fundamental, como no la tuvieron en el Caribe, porque faltaba la mano de obra fundamental, que eran los remeros. Es decir, el asiático es un individuo muy resistente, pero no tenía una fuerza necesaria, no se mantenía los grandes esfuerzos que necesitaban, por ejemplo, con los esclavos europeos o norteafricanos. Eso no tuvo demasiado éxito. Es verdad que, y esto es otra cuestión que quería haber apuntado últimamente, que desde luego ya no se trataba de galeras, pero en pleno siglo XVIII y comienzo del XIX, en la Guerra de la Independencia, las lanchas cañoneras españolas realizaban una función casi idéntica a la de la galera, atacando, por ejemplo, a los barcos que Nelson destacaba cerca de Cádiz, que se las veían negras cuando salían las lanchas cañoneras y tenían que huir precipitadamente. Y es lo que estuvieron manteniendo que se pudiera llevar pólvora, por ejemplo, de Cartagena a Cádiz, pasando por las barbas de los ingleses en el estrecho de Gibraltar, y no se atrevieran a atacar los convoyes convoyados por las lanchas cañoneras. Porque efectivamente, como hemos dicho antes, el barco redondo tiene que poner el costado para disparar, pero la galera que presenta, la cañonera que presenta muy poquita blanco, se pone de proa y soltaba unos pepinazos tremendos. Si cerca de la costa
les daban en el timón o les tiraban una verga, podían encontrarse en verdaderas dificultades. Y eso es lo que posibilitó y se mantuvo durante toda la Guerra de Independencia la actuación de la Marina Española, que es poco conocida en ese sentido. Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta en la sala. En Internet ahora mismo no hay más. No hay más. Pues, Almirante, si te parece, lo damos por cerrado. Pues muchísimas gracias. Perdona, don Mariano. Don Mariano Cuesta Domingo. Buenas tardes. Me va a hacer una pregunta difícil. No, es una pregunta de ignorancia. Siempre me ha llamado la atención lo que usted ha explicado también, pero otras cosas como, por ejemplo, el combustible, la energía, la alimentación y el agua, que debe ser cantidad importante la que consumía aquella gente por su trabajo, y la velocidad. Estos artefactos manejados como mercantes necesitaban una velocidad y un combustible y un espacio. Y si el espacio lo ocupan los remeros, poco espacio queda para la carga. O tiene que ser carga de lujo, de alto precio y muy rentable, ¿no? Esas son las dos cuestiones de velocidad y combustible. ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo llevan alimento? ¿Cómo llevan...? Evidentemente el alimento que llevaban era bastante básico, es decir, no había lujo ninguno y efectivamente el hacer aguada era un problema continuo. Entonces, por eso, la mayor parte de las veces que llevaban una escuadra, una flota de guerra, no se alejaban, iban siempre costeando. En la batalla de Lepanto, efectivamente, don Juan de Austria cruza el Tirreno, se acerca a las costas de hoy Croacia, Dalmacia, y va bajando, entre otras cosas, porque necesita continuamente hacer agua. Víveres, básicamente, eran alimentos muy básicos, muy sencillos. Ya digo, no había lujo ninguno, pero también, y eso es la labor de aquellos barcos que he dicho que no llegaron a la batalla, los barcos redondos que llevaban andaban yendo y viniendo, aprovisionándose mientras la fuerza iba avanzando. Evidentemente, el problema logístico era muy considerable y tenían que tenerlo muy presente. Y bueno, efectivamente, la velocidad, hay que tener en cuenta que solo empleaban la potencia máxima del remo en combate. Normalmente toda la gente de remo se dividía en 3 o en 4, entre comillas, guardias o grupos. Entonces, muchas veces cuando hacía falta remar porque no había viento, remaban por turnos y los 2 o 3 grupos que no estaban remando pues descansaban, comían, etcétera, etcétera, y los otros iban bogando al ritmo del cómitre. Pero ya digo, la plena potencia solamente 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, el resto ya no. Y siempre que podían, en los tránsitos, por supuesto, se apoyaban de la vela. Pues entonces, con esto vamos a dar por terminada la charla y agradeciendo al público su asistencia y su participación tan entusiasta, tanto a los que están en la sala como a los que nos ven desde Internet, que había un número bastante satisfactorio de gente, y nos congratulamos de que por fin la sala ya funciona casi perfectamente bien, así que esperamos que vengan a nuestras próximas, asistan tanto en presencia como telemáticamente a nuestras propias próximas actividades. Ya están anunciadas las jornadas de historia marítima, primeras de este año, dedicadas a la guerra anglo-española de 1585-1604. El primer son, como saben, las jornadas de historia marítima son siempre 3 días, martes, miércoles y jueves. La primera sesión es el martes 28 de marzo. Aquí, con la apertura por el almirante director del instituto y con una primera conferencia de nuestra colaboradora Magdalena de Paz Ispí Corrales. Les animamos a que estén aquí con nosotros, esperamos que lo disfruten, esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias y buenas tardes.